niveles de preocupación. Sí, hay estrés, profe. Sí, hay niveles de Hay preocupación estrés, sí. en los mercados o clientes que utilizan el canal. 8 minutos. Tenemos visita, amigos oyentes. Está aquí don Leison Guillén. Porque usted es especialista. Buenos días, bienvenido. Buen día a todos. Leison, usted es especialista en... Yo soy un especialista en gestión ambiental y social en proyectos de desarrollo. Sí, aquí Melissa nos está cambiando el tema radicalmente. Pero es un tema que está allí titilando. Usted trabaja en... En estos momentos yo estoy independiente. Ajá. He trabajado para el Banco Interamericano de Desarrollo, he trabajado para el Banco Mundial en alguna ocasión, consultorías cortas, he trabajado para firmas consultoras nacionales. Obviamente en temas de gestión medioambiental. Todo de gestión ambiental y social. En ese sentido quisiera preguntarle, ¿usted tiene alguna idea que nos pueda compartir de cuáles son los términos, si se le puede llamar de referencias, de lo que la nueva palabra que estamos aprendiendo los panameños de auditoría ambiental, particularmente en el proyecto de mina allá en Donoso? Sí, claro. Lo primero, antes un término de referencia no es más que cuando especificas algo que quieres hacer. O sea, por ejemplo, usted quiere en su casa hacer una remodelación, usted define, bueno, la terraza la quiero de madera y la quiero pintada de estos colores y cuántas columnas. Eso es un término de referencia. En este caso, para la auditoría, es una auditoría ambiental. Y en palabras llanas, una auditoría ambiental es un instrumento que te define qué compromisos existen, en este caso el proyecto Cobre Panamá, qué compromisos tenía con el gobierno nacional, llámese compromisos ambientales, sociales, y permisos que tenía que cumplir y tarifas que tenía que pagar. Entonces, esto es un trabajo que consiste en que se tiene que verificar si verdaderamente se cumplió con esos compromisos y esos compromisos fueron aprobados a través de un estudio de impacto ambiental el 28 de diciembre del 2011, que fue lo que permitió que el proyecto se construyera e iniciara su operación. Dicho todo esto, el presidente el 1 de julio del año pasado establece que hay que, frente a todo lo acontecido, que es necesario hacer una auditoría. Y surge es más, él dice en este discurso, y él lo cito, ordenar hacer una auditoría para que el país conozca la verdad sobre el estado del lugar, sus alrededores, ríos, fauna, flora y los posibles peligros que representa su situación actual al ambiente, estando abierta o cerrada. Y esta última frase es importante, porque la instrucción del presidente es abierta o cerrada. Y cuando nos vemos los términos de referencia que han salido para la licitación de contratar a la empresa consultora que haga la auditoría, en 3 partes de la redacción de estos términos de referencia habla de cierre de mina. Entonces, hay un decreto, Panamá en el 2004, si no me falla la memoria, establece el decreto número 57, que regula todo el tema que tiene que ver con las auditorías ambientales en Panamá. Y cuando se hace una auditoría ambiental, se buscan hechos comprobables, no son suposiciones. Ahora, esto parte como base el contrato de ley entre el Estado panameño y la empresa, porque también tiene algunos parámetros allí de cómo funcionar, cómo operar, porque yo escuchaba siempre, muchos meses y años atrás, que inclusive los linderos donde se había delimitado se habían pasado en materia de exploración y devastación. No, vamos por parte.
el Estado panameño le da una zona de concesión de 12.995 hectáreas. Esa es la concesión. Sin embargo, cuando pones la huella del proyecto es mucho mayor. Está fuera de los límites de la concesión. Una parte de la tina de relave y la zona del puerto y la termoeléctrica y la carretera que comunica el proyecto con el puerto. Sin embargo, todo esto está aprobado por estudio de impacto ambiental. O sea, ¿a qué voy con esto? Sí, existe una concesión. Esa concesión es para explorar y explotar. Pero áreas auxiliares a todo el proceso de minero existen y están aprobadas fuera de la área de concesión porque se permiten dentro de las reglas del juego de la gobernanza ambiental y social del Estado panameño. A pesar de que hay o sea, te delimita un área. Usted está hablando de los laterales. Es que lo que pasa es que el área que se delimita es para explorar y explotar. Pero el puerto es una infraestructura y la termoeléctrica es una infraestructura auxiliar del proyecto y que está debidamente regulada a través del estudio de impacto ambiental. Y, por ejemplo, el puerto tiene su concesión de fondo de mar. O sea, no es que todo se tiene que circunscribir a las 12.000 hectáreas. No, para nada. O sea, Pero a la pregunta de Icaria, la respuesta que estoy escuchando, estoy un poco confundido. O sea, cuando a mí me hablan de auditoría ambiental, o sea, ¿qué es lo que yo debo saber? Ok, lo que se debe saber es cuáles son los compromisos asumidos, por este caso, por la empresa, y si esos compromisos asumidos, que son 378 compromisos establecidos, se cumplieron, sí o no. Y si se cumplieron, las evidencias tienen que estar ahí y tienen que ser comprobables. Ese es el ejercicio de una auditoría. Entonces, una auditoría te permite tomar una decisión y en la normativa establece que si se encuentran hallazgos de incumplimientos, hay otra parte que se comienza a desarrollar otro instrumento que se llama el Plan de Adecuación de Manejo Ambiental, el llamado PAMA. Y el PAMA establece las medidas correctivas que hay que hacer. Los términos de referencia desconocen esa realidad. Van directamente a que debe haber un plan de cierre. Y ese no es el espíritu del comunicado del presidente, no es el dictamen de la Corte que estableció el cierre de la mina. Entonces, y por otro lado, ves una contradicción entre en el último mensaje que el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, dice que no se ha encontrado contaminación en el proyecto, pero los términos de referencia están poniendo una camisa de fuerza al que haga la auditoría, a que termine generando un plan de cierre sin aún haber determinado. O sea, el término de referencia pide por adelantado un resultado. En 3 puntos de los términos de referencia está establecido. Eso es Panamá. O sea, es... Antes del cierre. No. La mina en estos momentos está en lo que se denomina en el mundo minero cuido y mantenimiento. No hay operación. Entonces, si uno ve los términos de referencia, se los lee con cuidado, te encuentras que al final esto es una camisa de fuerza para que haga la auditoría y termine generando un plan de cierre. Y eso no es lo que dictaminó la Corte, porque la Corte lo que declaró inconstitucional fue una ley que respaldaba un contrato. Sí, un contrato de ley. Sí. Exacto. Y adicional, no se tienen los elementos para poder concluir a priori que hay que cerrar la mina, porque la auditoría no se ha hecho. Entonces, ¿cómo vas a poner
dentro de los términos de referencia. ¿Usted está a favor o en contra de que se cierre la mina? Yo estoy a favor de que debe haber industrias extractivas en Panamá altamente reguladas. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Estado panameño, a través de sus instituciones, tienen que tener el nivel adecuado, con los equipos humanos adecuados para poder supervisar esas operaciones en debida forma. Y que debe haber también todo un instrumento legal que se debe actualizar o crear para poder que sea regulada adecuadamente, como debe ser. Fue lo que se cuestionó con este proyecto. Eso es parte del cuestionamiento de que el Estado panameño, con las instituciones estatales, están rezagadas a la velocidad con que las industrias extractivas, las industrias mineras, se desarrollan. Pero curiosamente hay algo que es importante recalcar, y es que es a través de la industria minera es que muchos de los avances en control de la contaminación se han desarrollado. Las tecnologías ha sido ella misma por propia autorregulación. Entonces, aquí vemos que sí, Panamá necesita fuente de ingresos como nación. Panamá necesita diversificar sus medios de producción. No podemos seguir con el mismo paradigma de una industria de servicio, un país de servicio, habiendo Panamá teniendo una serie de recursos naturales que permiten que el país siga creciendo y se siga generando beneficios para la población panameña. Pero ojo, vuelvo a la pregunta de Gonzalo, la respuesta de Gonzalo. Sí, se necesita que el Estado panameño se modernice en sus capacidades de gestión de los controles que se debe tener para este tipo de industria. Entonces yo le hago una consulta. ¿Usted confía en el Estado panameño? Más que el Estado panameño, ¿usted confía en el gobierno que regula el Estado panameño para que haga la fiscalización necesaria en la mina? ¿Sabes qué? Yo parto del principio que uno debe ver las cosas en positivo, porque en 1998, cuando se decretó la Ley General de Ambiente, ahí nace toda la agenda del control y gestión ambiental del país. Y ha habido todo un proceso evolutivo al 2024. Y cuando se aprueba el estudio de impacto ambiental en el 2011, el Ministerio de Ambiente en aquella época tenía un grado de evolución y de capacidad, de capital humano, que si lo llevas al de hoy es mucho mayor. Por tanto, sí se puede, pero se necesita que el Estado invierta más en capital humano en sus funcionarios. Vamos a quitar... y creo que sí se puede hacer. Y ejemplos los hay. Panamá se preparó en 30 años para administrar el canal de Panamá y lo está administrando súper bien. Y no es porque lo digamos nosotros los panameños, es porque ha sido reconocido internacionalmente. Esto es una industria nueva en el país que comenzó a generar capital humano y es un proceso que a la vuelta de los años, si continúa, claro que Panamá puede ponerse los pantalones largos, las instituciones se pueden poner los pantalones largos en lo que es toda su fiscalización y monitoreo. Ahí, tomando en cuenta lo que usted trae de colación, yo soy bastante escéptico con el tema de la fiscalización por parte de las autoridades en el tema de la mina, sobre todo por el último ministro de Ambiente que tuvimos, no este, sino el anterior, que dejó mucho que desear y el conocimiento sobre el tema era bastante escaso. Así que hay un manto de dudas sobre las autoridades de nuestro país, más allá de la excepción del Canal de Panamá. ¿Usted estaría de acuerdo en que la supervisión y la fiscalización de lo que se haga allí lo haga un tercero? Es que en realidad siempre se ha estado haciendo por un tercero, porque el proyecto Cobre Panamá, desde el momento que entró en fase de exploración
y tenía sus estudios de impacto ambientales aprobados de exploración y luego de construcción y explotación, ha tenido contratadas empresas para que hagan los informes de seguimiento, que son unas mini auditorías. Claro, pero quitemos a... Y eso se le entrega, y es un actor independiente. Claro, pero quitemos a la... O sea, porque ahí podemos entrar en... Bueno, es una empresa que le paga Cobre Panamá. Quitemos eso, para no generar más dudas de las que hay sobre el actuar de la empresa y sobre el actuar del gobierno. Que el gobierno sea... Nosotros vamos a seguir... No sé, KPMG, es un ejemplo. Va a ser la auditoría. Gobierno, ¿se puede hacer? Por supuesto, el gobierno está en toda su potestad de hacerlo. Y prueba de ello que estos términos de referencia van direccionados a contratar a un ente independiente para que determine el grado de cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales que tiene el proyecto con el gobierno nacional. Por supuesto que se puede hacer. Este tema, esta auditoría ambiental ya casi finalizando, pasa también por un proceso de consulta pública. Sí, porque así lo dictaminó el presidente en términos de que es de interés nacional. Ahora bien, lo que se estila habitualmente en las auditorías, hay dos tipos de auditorías según la legislación panameña, las auditorías obligatorias y las auditorías voluntarias. Es una relación entre el Ministerio de Ambiente y el industrial. Y no pasa por temas de consulta pública ni nada. Pero en este caso particular sí se puede porque es de interés público por las características y las que tiene este proyecto. ¿Y eso hasta cuándo va a ser? Va a ser hasta que ellos cierren el proceso de formulación de la redacción. Pero lo pregunto porque me llama la atención que en los términos de referencia se quiera empujar a una determinada conclusión. Sí, esta fue la versión que salió al público para que las personas opinen. ¿Correcto? Entonces, esta versión, cualquier panameño puede opinar y ellos van a discrecionalmente tomar las opiniones al respecto de lo que se emita. Discrecional. Discrecionalmente. ¿Pero es vinculante? No, no es vinculante. No, para nada es vinculante. Simplemente es una consulta donde yo te comunico, mira, estoy haciendo esto, opina, lo puedo leer. Oye, sí, la idea de EICAR es interesante lo que está planteando y lo incorporo. Y por eso es importante conversar de este tema, porque este término de referencia tiene que ser editado a que sea objetivo y que no genere una camisa de fuerza al que el consultor de que, ok, hago la auditoría y tengo que hacer un plan de cierre. ¿Qué pasa si se llega a demostrar de que la mina ha cumplido con todos los permisos solicitados, ha pagado todas las tarifas que se le ha pedido y ha cumplido con los compromisos socioambientales? Encima de eso tengo que cerrarla porque es lo que dice, porque te estoy contratando para que me cierres. Estoy contratando para que me digas que sí. Eso está... Y eso estaba en contrapelo a lo que está, al mensaje que ha dicho el presidente y en contrapelo a lo que está diciendo el ministro. Me ha llamado la atención eso. No. Correcto. Entonces vemos que hay, por un lado, los que toman decisiones tienen una actitud mucho más objetiva, pero los que están haciendo el trabajo tienen una actitud sesgada. Habrá que estar pendiente de eso, señor Icár, en los próximos jueves. Oye, ¿cómo está el código? El código sigue desfasado igual, el código minero. El código minero hay que actualizarlo. ¿Data de qué año? Del 40, creo que. No recuerdo, pero hubo una actualización que se hizo en el periodo de Ricardo Martinelli, que no era mala, todo lo contrario. Aumentaba los porcentajes de regalías
Y parte de esas regalías iban directamente al fondo a la caja la caja del Al Seguro Fondo de Social Panamá, para no. las pensiones. Ah, Y ese día que se abolió, se derogó esa ley, fue un disparo a la clase media panameña. 8:28 minutos. Don Leison Guillén, muchísimas gracias por Muchas compartirnos gracias a ustedes estos criterios. por darme el espacio. Muy amable. Señor Alfonso, 8:28, hoy es viernes de Turismo en Directo. Vamos a un cambio primero y después ya veo que está don Enrique Quique Pesantes allí.